Esta es una foto curiosa. Creo que es la primera vez que se publica y no tengo la certeza de que sea Palacio Nacional o Castillo de Chapultepec. Más bien parece que es Castillo de Chapultepec y que sea el uso posterior que se le dio a un salón del trono de Maximiliano, ven ustedes, un dosel, pero que tiene una silla presidencial, porque dice Rey de República Mexicana, y que desaparece en el 885 el dosel. Y la silla se encuentra actualmente en el Museo del Castillo de Chapultepec. Esta es la silla que se conoce, presidencial, que está en el despacho del presidente en turno de México y la que encabeza la mesa donde se sienta lo que se llama Consejo de Ministros, que seamos un país parlamentario, obviamente. Por favor. Esta es la última toma de posesión de Porfirio Díaz. El recinto es el Palacio de Minería, porque todavía no estaba lista la Cámara de Diputados, que había sufrido un incendio unos meses después, y es ahí donde tomó posesión el 1 de diciembre de 1910. Esta es la despedida en Veracruz de Díaz. Díaz, el 25 de mayo de 1911, presenta su renuncia para salir el día 26 en el Ipiranga en un buque alemán rumbo al exilio a Europa, de donde llega a Burdeos, en Francia, y llegar a París, donde se instala ahí hasta su muerte el 2 de julio de 1915. Por favor, esta es la última foto de Porfirio Díaz, llamémosle, no es tierra porque está allí en el mar, que es mar, pero todavía en territorio mexicano. Siguiente carpeta. Los festejos del 15 de septiembre fueron populares, no únicamente se concentraron en lo que se ha dado por atribuir en el imaginario colectivo como el único resultado, que había sido un baile muy elegante en Palacio Nacional, pero eso dista totalmente de la realidad. Fue una verdadera fiesta popular en toda la República y concretamente en todos los teatros hubo un grito en el que festivamente los principales actores ahí lo daban para los concurrentes, y en esta foto aparece en esa noche María Conesa. Este es Federico Gamboa, es el autor de Santa y la primera novela social mexicana, y es el encargado de la coordinación del programa, de la parte internacional de los festejos del centenario. Este es otro personaje de la época muy importante, que es José Gilmantur. Es ministro de Hacienda desde 1893, y cabe destacar que el país hasta ese momento siempre había tenido un déficit en su balanza, en sus ingresos y egresos. Cuando él entra desde el primer año, entramos a un superávit que permite tener recursos que en 1910 inaugurarán obras que se construyeron durante esos años y que son las primeras que se realizan importantes desde la época de la colonia. Prácticamente no hay obras importantes en la Ciudad de México, en muchos otros lugares durante el siglo XIX. Si hacemos un recorrido y un catálogo de esto, es o anterior o posterior, simplemente porque el país estuvo en una bancarrota permanente el siglo XIX. Por favor. Este fue el ministro de Relaciones Exteriores de Díaz, que es el último constituyente de 57, que es Ignacio Mariscal. A quien sucede Enrique Krill como ministro de Relaciones, y que será el que lleve y desarrolle todo el programa internacional en el que el operador será Federico Gamboa. Este es Genaro García, es el cronista del evento y es el que escribe la memoria espléndida, el tiempo grande de cómo se llevaron a cabo los festejos. Este es uno de los personajes más importantes de México, que no diría de esos años, sino de nuestra historia, que es Justo Sierra. Justo Sierra era el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Justo Sierra es el encargado del contenido propiamente del programa de 1910, en el que tiene clarísimo qué es lo que va a hacer, pero me permitiré
enseñarle a ustedes las grandes obras que él concibe. Es un hombre que tiene un peso propio. Con esto lo que quiero subrayar es el nivel de colaboradores que tenía Porfirio Díaz. En ese claroscuro tan discutible que podemos hablar, pero todos, es uno de los gabinetes sin duda más brillantes que ha tenido México y que muy pocas veces se ha igualado en el siglo XX. Este es José Vasconcelos, quien será no sucesor inmediato, sino años después, al frente de lo que es el ministerio, se convertirá en la Secretaría de Educación Pública y que es uno de los miembros del Ateneo de la Juventud, que es una organización cultural que se creó en 1910 y que de un modo independiente da una serie de pláticas y conferencias donde ya se preludia el pensamiento cultural del siglo XX y que está formado ese Ateneo de la Juventud por las grandes figuras de las distintas ramas artísticas de nuestro siglo. Lo firman desde Diego Rivera, Saturnino Herrán, Manuel L. Ponce, 4 rectores de la universidad, entre ellos Vasconcelos, Antonio Caso. En fin, es un semillero extraordinario, lo que muestra que había talento, había jóvenes y que luego serán los que ayuden a desarrollar el pensamiento cultural del siglo XX, pero ya en el marco de gobiernos emanados de la revolución. Por favor. Ese es Antonio Caso. Por favor. Este es Juan de Dios Peza, es el poeta más importante de esa época, que fue el presidente de un jurado para componer un himno patriótico que se debería recitar el 16 de septiembre de 1910 y que durante 3 veces las convocatorias se echaron abajo y que no hubo premiado por la baja calidad de los resultados. Este es no, ya pasamos a la siguiente. Estas son las delegaciones. Esta es una foto del casi conjunto de las delegaciones que visitaron México para esos años, en un hecho que no tenía precedente, que era la presencia de representantes de gobiernos extranjeros. Porfirio Díaz invitó a 31 países. Hay que considerar el número de 31 en un mundo en el que habría alrededor de 60, 70 gobiernos, no como ahora, que en Naciones Unidas son 190 los miembros, y Porfirio Díaz procura que todos los que son importantes para México estén presentes, desde Estados Unidos hasta Guatemala, siguiendo todo el cono sur hasta llegar a Argentina,